Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar sobre cómo citar bien y evitar el plagio, haciendo una aplicación respecto a la citación con las normas APA. Vamos a hablar entonces de algunos aspectos generales que es importante tener en cuenta, presentar cómo se debe citar dentro del texto y también cómo presentar el listado final de referencias bibliográficas. Empecemos entonces con los aspectos generales. Empecemos diciendo que las normas APA, el APA es el acrónimo de Asociación Americana de Psicología, pues son unas normas que nos brindan lineamientos para, yo lo resumo en dos frentes, el formateo de trabajos que uno va a entregar, desde una tesis hasta otro tipo de trabajos, hablan de márgenes, letra, encabezado, etc. Y lo otro, que es lo que nos ocupa en el video del día de hoy, es la presentación de citas y referencias bibliográficas. Vamos a ver aquí unas cosas elementales que yo considero prioritarias. Cualquier persona debería dominar. Pero sepan ustedes que pueden encontrar más información si les surge dudas. Hay mucha información disponible para ello en Internet. La versión vigente de la norma ZAPA actualmente es la sexta edición. Cuando digo actualmente es febrero del 2019, eh, momento en el que se graba este video. Cite bien para que no incurra en plagio. ¿Qué es plagiar? Copiar una idea o una obra literaria, artística o científica de otro autor, presentándola como si fuera propia. Esto es algo así como un robo literario, una especie de robo literario. Así que hay que tener cuidado. Yo, desde un punto de vista más coloquial, hablo del plagio inocente, cuando la persona cita la referencia en la bibliografía, en el listado final de bibliografía, pero no la cita dentro del texto. Eso es un plagio inocente. Ya les va a quedar claro por qué. Y el plagio descarado es que toma texto de alguna fuente y no cita la referencia ni dentro del texto, ni en la bibliografía, ni en ninguna parte. ¿Sí? En cualquier caso, plagio es plagio. Y lo que se busca con la citación es que en un escrito cualquiera se puede identificar claramente qué es autoría de quien escribe y qué es basado en otros autores. Por eso este tipo de plagio resulta siendo un plagio inocente. Tipos de plagio. Bueno, lo anterior era más coloquial desde mi modo de ver. Pero un estudio con más de 900 profesores arrojó 5 tipos de plagio. Ustedes pueden consultar la información en este link. Realmente aquí no nos vamos a detener en ello porque no hace parte del objetivo principal. El siguiente principio aplica para cualquier sistema de citación, llámese normas APA, IEEE, Chicago, Harvard. Hay muchos sistemas de citación. Aquí vamos a hacer una aplicación con APA que es muy conocida. Y es todo lo que esté citado dentro del texto debe aparecer referenciado en el listado de referencias bibliográficas. Al final, la bibliografía y viceversa. Supongamos que tenemos este escrito, un escrito realizado por usted mismo, y se apoya en unas ciertas referencias bibliográficas para sostener la argumentación. Pues, ¿qué se espera? Que al final, en el listado de referencias bibliográficas, estén todas las citas que se utilizaron aquí. En este ejemplo, si ustedes lo leen con detenimiento, vamos a encontrar dos errores. El primer error es que la referencia 2, sea cual sea, no está listada en la bibliografía. Al final, la referencia no está. Y en sentido inverso, la referencia 6, que se cita en la bibliografía, no aparece citada en ninguna parte dentro del texto. Y eso se debe corresponder. Como les digo, el objetivo es saber qué específicamente es obra, es pensamiento, es idea de cada autor y qué es de otros. Pasemos entonces ahora a hablar de cómo citar dentro del texto. Y para ello mencionemos que hay dos tipos de citas. Cita básica, que se presenta como ven aquí en este texto, y cita entre paréntesis, que se presenta como se ve aquí en el ejemplo. ¿Cómo utilizar cada tipo de cita? Lo veremos con ejemplos más adelante. Por ahora, quiero resaltar cómo se deberían escribir dentro del texto en dependencia de la aparición. Cuando aparece la primera vez en el texto que yo cito a alguien, en el trabajo de alguien, y cómo debe aparecer la segunda vez en adelante. Cuando es un solo autor, siempre va a aparecer igual, sean cita básica o cita entre paréntesis. Cuando son dos autores,
van a aparecer siempre igual. Y cuando aquí aparece la variante, cuando son de 3 a 5 autores, se debe colocar la primera vez que aparece en el escrito el apellido de cada uno de los 3, 4 o 5 autores, bueno, el año de la contribución, y la segunda vez que aparece en el texto, la tercera, cuarta, etcétera, segunda vez en adelante, ya se coloca esta abreviatura tal. ¿Sí? Ahora, si son 6 o más autores, siempre se va a colocar la abreviación etal desde la primera vez que aparezca en el texto. Por último, en esta diapositiva, pues decir que también se acepta cambiar el i por este símbolo, ¿cierto? Entonces, a veces lo podemos encontrar así, incluso algunos gestores de referencias como el Mendeley lo trabajan siempre de esta manera. Vamos a hablar entonces de un primer tipo de citación que es la citación textual, cuando tiene menos de 40 palabras. Si yo tomo algo textualmente, literalmente, de otra obra, de la obra de alguien más que no soy yo, pues debo hacer una cita textual. Entonces, supongamos que todo este texto, usted lo extrajo de la obra de Calderón 2015. ¿Cómo lo podría citar? Como señaló Calderón 2015, abre comillas, viene el texto, tal cual, cierra comillas y entre paréntesis el número de la página. Es decir, que si yo voy a la obra de Calderón 2015, a la página 5, voy a encontrar este texto allá. Eso es lo que quiere decir. Podría haber una forma 2. Entonces usted viene escribiendo, por ejemplo, podría decirse que abre comillas y aquí empieza la cita textual. Esto es un texto que no lo escribió usted, sino que está en la obra de Calderón 2015, página 5. Mire, aquí la cambiamos de cita básica a cita entre paréntesis. Cuando es una cita textual de más de 40 palabras, ya es muy larga, entonces se debe colocar esa cita textual en un párrafo aparte y ubicando sangría. ¿Cómo es esto? Este es el texto que viene escribiendo usted en su trabajo. Luego va a tener esta cita textual, entonces va en un párrafo aparte porque esta cita creo que tiene como 90 palabras, si mal no estoy. Y al final, entonces ubicamos entre paréntesis apellido del autor, año, página, p.5. Es decir, este texto se encuentra en la página 5 de esa obra. Una recomendación cuando se hacen traducciones. Yo recomiendo aclarar que se está haciendo una traducción o darle un manejo como cita parafraseada, que es la siguiente que vamos a ver. Supongamos que tenemos este texto en inglés y yo lo voy a traducir. Claro, ya no sería una cita textual porque pues está en otro idioma, pero podría darle un manejo de cita textual, lo cual sería bastante riguroso, y es, aquí estoy escribiendo yo mi texto, luego agrego la cita textual y al final coloco la página y agrego la aclaración, traducción propia. Así el lector se va a dar cuenta que este texto no lo escribió usted, sino que lo está traduciendo de una obra que puede consultar más adelante en la bibliografía. Pasemos entonces a la cita parafraseada. Paráfrasis. Ya lo decíamos atrás, podría ser una cita en inglés o puede ser en español. El caso es que tengo un texto que escribió alguien más diferente a mí y yo voy a escribir eso tal vez en mis propias palabras o le voy a hacer unas cuantas modificaciones para que se ajuste mejor a mi texto. Entonces, pues allí utilizamos la cita parafraseada que puede tener esta forma. Ejemplo, siguiendo los planteamientos de cita autor, aquí hay que aclarar que se debe colocar el apellido tal y como aparece en la publicación. ¿Sí? Entonces aquí estamos asumiendo que este autor ya apareció por primera vez. Mire, ya lo pongo con etal. ¿Sí? Y escribimos el texto que está en palabras propias, pero siguiendo muy de cerca, casi similar al original y que en este caso está traducido también. Esta puede ser otra cita de parafraseo basada ya en el texto, pero yo prefiero llamarlas citas de apoyo al argumento. Y es que yo puedo estar escribiendo un ensayo, por ejemplo, escribo unas ideas acá, que las escribí yo mismo, con lo que he estudiado, con lo que sé, con la experiencia o lo que sea.
Y académicamente se utiliza mucho, por ejemplo, en artículos científicos, que cada cosa que usted esté diciendo la soporte. Entonces, aquí lo que se le está indicando al autor es, mire, si va y consulta esta obra, ¿sí? que luego va a aparecer en la bibliografía, va a encontrar elementos suficientes o elementos que apuntan a darle soporte a este argumento, ¿sí? Entonces, les digo, es muy utilizado en textos académicos rigurosos. Tal vez no en el artículo de prensa que escribimos para el periódico o qué sé yo, pero sí en artículos, en trabajos académicos. Aquí hay algo también adicional y es que es posible que un autor como el profesor Benjamín Pinzón tenga varias publicaciones en un solo año, todas diferentes. Entonces, si recordamos la cita textual, aquí primera versión, pues entonces a la contribución 1 le colocamos 2005A. A la segunda cita le vamos a colocar 2005B. Y a la tercera cita le vamos a colocar Pinzón 2005C. ¿Por qué? Porque son tres citas del mismo autor, pero diferentes cada una. Esta es una, esto es otro trabajo y esta es otra publicación. Bien. Referencias bibliográficas utilizadas hasta esta diapositiva. Nótese que aquí hago un compendio de las referencias que se han utilizado hasta este momento en el video. Calderón, coma, inicial del nombre. Ahora vamos a ver cómo se presenta eso en el listado de bibliografía y miremos que acá están las de Pinzón 2005A, 2005B, 2005C y las demás. Ahora entonces vamos a hablar sobre cómo presentar el listado final de referencias bibliográficas, que fue para efectos prácticos el que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Iniciemos diciendo que hay varios tipos de producto, entonces cada uno tiene una referencia o una forma de referencia particular. Cuando estamos hablando de un artículo en una revista académica, entonces vienen apellidos del primer autor, coma, las iniciales del nombre del primer autor o los nombres separados por puntos, coma, apellido del segundo autor, coma, inicial de su nombre, punto, coma. Y aquí viene el cambio que yo les digo que se puede utilizar. Y hurtado, el apellido del tercer autor en este caso, coma, las iniciales de su nombre. Entre paréntesis va el año, seguidamente va punto y luego el nombre del artículo, ¿sí? Punto. Luego va en letra cursiva el nombre de la revista en el que está publicado ese artículo, coma, luego colocamos el volumen, en este caso sería 29, y entre paréntesis el número. Entonces, en esta revista, volumen 29, número 5 del año 2018, y específicamente ese artículo está entre las páginas 746 a 767, y así se escribe. Cuando el artículo tiene un DOI, pues es deseable agregar ese número DOI. ¿Qué es el DOI? Es como un identificador de objetos digitales, es una especie de cédula universal para documentos que están publicados en PDF. No todos lo tienen, pero si lo tienen, entonces hay que agregarlo, es deseable. Miremos ahora cómo se cita capítulos de libro. Esto es un libro que es editado por un grupo de autores, pero cuyos capítulos al interior están escritos por diferentes autores. Entonces viene la misma secuencia, apellido del primer autor, coma, sus iniciales separadas de punto. En este caso son dos autores, entonces apellido del segundo autor, coma, su inicial de nombre, año y el título del capítulo de ese libro. Luego agregamos en, para decir que este capítulo está en el libro, colocamos el nombre del libro, ¿sí? Y entre paréntesis, con pp. El número de páginas entre las que se encuentra este capítulo dentro de este libro, ¿sí? Espero que haya sido claro. Luego, lugar de publicación, dos puntos, editorial que publica. ¿Cómo sería para libros? Entonces, siguiendo la misma secuencia, apellidos, coma, iniciales, etcétera, etcétera, año, nombre del libro en letra cursiva, luego lugar de publicación, dos puntos, y la editorial que publica ese libro. Y por último, tenemos citación de ponencias, documentos de internet, escritos de una página web, ¿sí? Una página web. No los voy a explicar en este video por efectos de tiempo, pero ustedes lo pueden estudiar. Hay mucho como entender. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad. Hasta pronto.